Que una ciudad tenga ríos atravesando el área urbana no es una singularidad, por cuanto muchas urbes en el mundo las poseen al haberse levantado junto a cursos fluviales, pero que uno de ellos se comporte como un fantasma sí constituye una rareza digna de señalar. Lo que hoy son elementos geográficos atractivos de Matanzas se constituyeron en obstáculos para que el rey considerara la mera posibilidad de fundar una ciudad, además de verlo como hecho innecesario por la cercanía con la capital. El otro inexplicable argumento sostenido por el monarca para no dar curso a las reiteradas solicitudes de dos capitanes generales, Helder y Fernández de Córdoba y Ponce de León, era el considerar que la bahía era demasiado profunda, como si la idea no fuera levantar una ciudad, sino crear una población submarina. Desde el siglo XVI, la presencia de corceros y piratas en la rada matancera aconsejaba al menos la fortificación de la plaza. No obstante, España desoyó los continuos reclamos de los citados sucesivos gobernadores de la isla, incluso después de la captura de la flota de la Plata por el almirante holandés Piet Hein, el 8 de septiembre de 1628, un suceso que para España significó un descalabro total por cuanto perdió para siempre el dominio que había sostenido en todo el área del Caribe desde los primeros años de la conquista. Lo que fue un mar español pasó a ser controlado por holandeses, además de los eventuales franceses e ingleses. El hecho tuvo más de lesión en el orgullo hispano que en el bolsillo de la corona, y la decisión de fundar la ciudad tomó cuerpo a partir de 1690. Tanto el proyecto de Juan de Císcara como luego el de Juan de Herrera Sotomayor sitúan la ciudad entre los ríos San Juan y Yumurí a partir de la línea de costa de la bahía. El dibujo y proyecto inicial de Císcara era inadecuado por su planta cuadrada, de modo que Sotomayor adecuó un diseño a un triángulo isósceles con los ríos y el borde delantero de la rada como cateto, contando que estos puntos fueran marcados por ciénaga. Lo que muchos matanceros ignoran es que Matanzas se fundó en el lugar equivocado. Debió hacerse en el corral homónimo, comprado al monasterio de Santa Clara por la Real Hacienda, de lo cual consta escritura pública el 6 de mayo de 1693. En realidad la ciudad se diseñó en parte del corral Yumurí y en parte del Canímar, de lo que resultó más adelante que un segmento importante de la ciudad no descansaba en terreno de propiedad del cabildo, sino de privado. De haberse levantado la ciudad en el lugar correcto, del actual 2 de mayo hacia arriba, o bien mucho más cerca del límite oeste, se habría evitado la disposición convergente de los ríos principales, pero sobre todo se habría excluido un tercer río que cruzaba la población en diagonal de suroeste a noroeste, el Sabicú. El terreno que ocupa hoy la ciudad de Matanzas, incluso contando los repartos más distantes del centro, sufrió cambios notables desde la prehistoria, de modo que la conformación actual es el resultado de procesos que se prolongaron durante todo el periodo cuaternario, cuando tanto el clima más seco y frío como el aumento o descenso del nivel de las aguas por la influencia de los glaciales o interglaciales determinaron la forma actual. Momento hubo en que el Valle de Yumurí fue parte de una bahía de bolsa y la cuenca de San Juan una prolongación abierta de la rada. El río o arroyo Sabicú, como se le ha llamado, era un efluente del San Juan, un brazo fluvial que atravesaba el centro urbano y se constituía en tributario del Yumurí no lejos de su desembocadura. De modo que el actual centro histórico quedaba convertido en un espacio entre ríos, semejante a una isla. Por las características que se muestran en el primer mapa de la ciudad, se puede deducir que el Sabicú era un efluente del San Juan y no un arroyo tributario a este. Si alguna ventaja tiene Matanzas, entre otras capitales provinciales, es la de poseer una gran reserva de agua, de modo que la excavación de pozos por parte de los primeros vecinos, aquellos canarios fundadores, no debió comportar mayor dificultad para encontrar el líquido. Casas hay en la ciudad que esconden aún bajo sus cimientos algunos de estos antiguos pozos. Durante el siglo XVIII se produjo la consolidación definitiva de Matanzas como realidad urbana por la donación de tierra y la eliminación del conflicto de delimitación de propiedades.
No obstante, el escaso desarrollo poblacional en la centuria no encontró como dificultad este tercer brazo fluvial que con su curso interrumpía el tránsito por las calles proyectadas de este a oeste. Como se conoce, Matanzas estuvo en riesgo de despoblarse y sus habitantes se redujeron a menos de 500 personas. La urbanización de entonces no iba mucho más lejos de lo que luego fue la segunda plaza de armas, hoy Parque de la Libertad. El Sabicú partía de un punto cercano al lugar donde hoy se levanta el puente Silverio Sánchez Figuera, que conecta con la calzada de San Luis, cerca de donde se levantó el mercado de Santo Tomás. El cauce no tenía la amplitud del San Juan ni del Yumurí y se deduce que tuviera poca profundidad. Seguía un curso al norte y allí donde se encuentran las esquinas de 2 de Mayo y Milanés, comenzaba a girar hacia el noroeste siguiendo la depresión natural de su parteaguas. Si hoy se fuera a reconstruir el curso del Sabicú, ello llevaría a transitar por la calle 2 de Mayo a partir de la antigua y demolida Plaza del Mercado, hasta Milanés, y por esta calle hasta Zaragoza para alcanzar Manzano, llamada por aquellos tiempos la calle del Barranco, por haberlo en intersección de la actual Matanzas, punto donde finalizaba la vía. En Manzano el curso torcía de nuevo hacia el oeste hasta Santa Teresa, para virar al norte hasta Velarde, seguir luego por Velarde hasta Ayuntamiento y por esta vía alcanzar Salamanca y Santa Isabel, para salir al fin al Yumurí, no lejos del Pompón. Si un viajero quisiera reproducir andando este curso, notará que no obstante los cambios de la ciudad y la transformación vial de las calles, el caminante logra transitar de uno a otro lado sin casi subir o bajar pendiente. En los tiempos en que el Sabicú corría sin obstáculos, no existía el empedrado construido ya en el siglo XIX. Hoy la pavimentación de las calles ha cambiado, la forma original de las pendientes y la característica de los parteaguas, además de la forma rectangular de las manzanas, inexistentes como obra constructiva en los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, lo que no ha sufrido cambios sustanciales es la topografía general de un terreno eminentemente colinoso que se eleva desde la costa en el centro histórico hasta el Palacio de Gobierno para luego descender y elevarse a la altura de 2 de Mayo, ventajas de relieve que el Sabicú aprovechó. El desarrollo de la ciudad a partir del siglo XIX obligó a considerar seriamente la interrupción del Sabicú. Dejarlo in situ obligaría a la construcción de tantos puentes como calles cortadas, empeño y erogación que el Cabildo no estaba en la capacidad ni voluntad de enfrentar, toda vez que hubieran sido necesarias 13 obras ingenieras para salvar el espejo de agua, cuando malamente eran salvados los 2 ríos principales con prospectos de puente que en las crecidas ya se arrasaban con facilidad. El gobierno colonial estaba enfrentando una disyuntiva: permitía el río y ejecutaba los puentes, lo que lo hubiera hecho de Matanzas una ciudad semejante a Ámsterdam o Venecia, o cegaba el río. La prioridad estaba centrada en resolver el tránsito entre el creciente Pueblo Nuevo y el naciente Versalles, este último con 2 enclaves militares de importancia. Aun cuando fuera poco el tramo de río a salvar, era en realidad más obstáculo que ventaja. Por los mapas de la época se colige que el Sabicú fue cegado por completo entre 1817 y 1820. Pero una cosa era la voluntad humana y otra el proyecto de la naturaleza, la cual colocó un río allí donde por razones de la topografía regional debía haberlo. Cualquier persona en un paseo observador podrá notar que las casas situadas en el curso del antiguo Sabicú tienen levantado un muro por debajo y delante de sus puertas y ventanas hacia la calle. Y tal curiosidad constructiva parecería extraña al viajero foráneo, salvo que permanezca en el lugar debajo de un copioso aguacero. Cuando las aguas de lluvia se derraman sobre la ciudad, incrementadas en su fuerza por las pendientes que convierten cada calle en un impetuoso arroyo, el antiguo y cegado Sabicú, como un enigmático fantasma, retoma su curso y sale a la superficie desde sus entrañas de piedra por donde discurre anónimo e ignoto. Es entonces cuando entra en las moradas sin permiso, invade las calles de su antigua ruta y sorprende a los transeúntes cuando sobrepasa el nivel de la acera y trepa a la altura de puertas y ventanas. Años atrás, al hacer excavaciones
Para soterrar una conductora de aguas en 2 de Mayo, los obreros encontraron en lo profundo de las zanjas una sorpresiva afluencia de agua que brotaba como un manantial, lo cual no era otra cosa que el cegado Sabicú, activo aún en el subsuelo, donde todavía discurre, ajeno en apariencia a cuanto sucede sobre él. Matanzas es una ciudad de singularidades y primicias, pero quizás lo más notable de entre ellas sea la de contar con este simpático río que como un fantasma aparece y desaparece a capricho cuando se le propicia un abundante aguacero, espectáculo único, sin dudas, entre las demás urbes del país. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.